Creemos que la palabra siempre traerá a nuestra vida edificación, cambios en nosotros. Quiero que vaya a su Biblia al primer libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer Primera de Reyes 3, del versículo 7 al 9. Y quiero leerle la escritura en la versión traducción viviente. Así es que van a proyectar aquí los versículos, si usted gusta seguirlos seguir la lectura con su vista mientras yo lo leo. Dice así la escritura: Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que levanta su clamor a Dios? Está en esta porción de la escritura. Salomón. Salomón es el que clama a Dios en este momento, en esta situación. Él clama a Dios. Pero ¿qué característica usted me puede decir de Salomón que habla la escritura? ¿Qué sabe usted de Salomón? Una característica importante que usted sepa de Salomón, que la Biblia lo enfatiza. Era muy sabio. La Biblia dice que fue un hombre muy sabio. De hecho, la escritura dice que Dios le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar al pueblo. Le pide sabiduría. El tema de hoy lleva por nombre pide sabiduría. Ahora, a veces pronunciamos palabras, usamos palabras, pero a veces nos detenemos, pocas veces nos detenemos a razonar la palabra, lo que significa. Ejemplo, bíblicamente, ¿qué significa sabiduría? Si usted está tomando notas, tome nota. Sabiduría bíblicamente implica tener una habilidad práctica para aplicar principios de Dios en las decisiones diarias. Le repito, habilidad práctica para aplicar principios de Dios en las decisiones diarias. ¿Cuántas decisiones cree que usted toma diariamente? Una infinidad. Tal vez para usted algunas son muy irrelevantes, pero la realidad es que hay decisiones que marcan el destino de una vida, ¿cierto? Ejemplo, una decisión, el casarse. El casarse es una decisión sumamente importante, porque dependiendo con quién decidas casarte te va a marcar el resto de tu vida, ¿cierto o no? El hacer un negocio con alguien. Hay unos que dicen mejor solo que mal acompañado. Pero podemos hablar de una infinidad de decisiones. ¿Sabe que a veces hasta ejemplos, si me subo a este transporte o no me subo a este transporte, a veces son decisiones? ¿Usted ha escuchado esa frase que estuvo en el lugar incorrecto en el momento incorrecto? ¿O estuvo en el lugar correcto en el momento correcto? Finalmente todo eso son decisiones. Bueno, pues la sabiduría bíblicamente te dice es tener la capacidad práctica para aplicar principios de Dios
en tu diario vivir. A veces se ha pensado que las cosas de Dios es solamente en un lugar donde se busca de Dios, como en una reunión como esta. Pero saliendo de aquí, tienes que vivir lo que tengas que vivir, y en todo lo que tú tengas que hacer en la vida, Dios nada tiene que ver. Pero es una gran equivocación, porque el deseo de Dios es que tú puedas caminar con Él y en todo lo que tú hagas involucres a Dios. Para eso entonces tú necesitas dos cosas. Uno, conocer los principios y el corazón de Dios. Es decir, un hijo conoce y se mueve y actúa de acuerdo a los valores y principios que heredó en casa, ¿cierto? Es decir, el hijo se conduce porque conoce los principios de su casa. Tú, para conducirte de una manera exitosa, tienes que conocer los principios del Padre. ¿Por qué de Él? ¿Y por qué no de otro? Porque la Biblia dice que Dios te creó a ti. Dios te formó. Pero no solo eso. La Biblia dice que Dios te amó de tal manera que aún entregó a su Hijo Jesús para que tú tengas perdón y salvación. Porque la Biblia nos dice, usted lo sabe bien, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos de una relación con Dios. Pero a través del Hijo, gracias a ese amor del Padre, Él nos proveyó la forma de ser restaurados, limpiados de nuestro pecado. Decisiones. El Padre tomó esas decisiones. El Hijo tomó la decisión. El Hijo dice en la Escritura que expresó: nadie me quita mi vida, yo la doy por mí mismo. Entonces, tú necesitas conocer los principios de Dios, porque necesitas aplicar en las decisiones diarias. Aún por muy sencillas que parezcan, te aseguro que todos necesitamos los principios del corazón de Dios. Ahora usted podrá tal vez pensar por un momento y decir: hay mucha gente que tiene mucha sabiduría, es muy hábil, es muy buena. Ejemplo, es muy buena para hacer negocios, es muy buena para vender, si se dedica a vender, ejemplo, inmuebles. Es buenísimo. Bueno, aquí tengo enfrente una mujer que todo lo que vende, todo lo que decide vender, vende. Yo sé que hay una gracia de Dios sobre ella, pero para eso hay una habilidad que viene de Dios y se llama sabiduría. ¿Cierto? Yo tengo hijos y uno de ellos es muy bueno igual para vender, acomodar cosas y vender. Pero tengo otro que sabe que me ha dicho: papá, yo no sirvo para eso. Todo lo que vendo, lo que trato de vender, yo no lo puedo vender. No soy como mi hermano. Y en un momento lo dice así como un poco frustrado. Hay una realidad que tenemos habilidades naturales o humanas, pero también es una realidad que hay una sabiduría, una habilidad, una capacidad que puede provenir de Dios. Ahora usted dirá: bueno, sí hay gente, eso lo entiendo, pastor, pero ¿qué sucede con las personas que son muy hábiles, muy buenas en cosas que hacen, pero les he escuchado renegar y rechazar la voluntad de Dios? ¿Cierto o no? Usted puede ver gente en muy buena posición,
porque sabe hacer ciertos negocios, ciertas cosas, pero reniega de Dios. O voy a un punto todavía más extremo. ¿Usted sabía que la Biblia dice que hay sabiduría aún demoníaca, satánica? Vaya a su escritura, porque esto yo quiero que usted lo tenga claro y sepa dónde está. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15. Dice la escritura de esta manera: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia es muy clara y te enseña que hay diversos tipos de sabiduría. ¿Sabe que mucha gente es engañada porque hay una sabiduría que no proviene de Dios, pero les envuelve? Son muy sagaces. Ejemplo, oye, el hecho de a veces hacer fraude a la gente es porque hay gente que es muy sagaz para envolver, ¿sí o no? Ahora, si esa persona se mueve en esa capacidad para dañar, para robar, para hurtar, yo le preguntaría a usted, ¿usted cree que esa capacidad sea algo que Dios le dio a esa persona? Puede ser una sagacidad muy humana, pero muchas veces es tan fuerte que detrás de ello hay una sabiduría satánica. Ejemplo, para nadie en estos tiempos, para nadie es extraño saber que hay gente que ha dicho y dice y ha hecho el vender su alma al diablo por tener muchas cosas. Antes era así como que no creíble. Hoy en día, es más, usted no me lo va a creer, pero hace poco encontré en internet, ahora con eso de la inteligencia artificial y todas esas cosas, un hombre que dice que estaba dispuesto a vender su alma por no sé cuántos millones. Y él ponía unos prerequisitos para que le dieran eso. Y era un hombre en una locura, medio leí algo y hablaba de la inteligencia artificial y mil cosas. La verdad, ya no leí más, ya no, pero digo, ¿hasta dónde puede llegar la gente? Hay sabiduría, hermanos, de muchos tipos. Salomón pidió sabiduría al creador de las cosas, al que le creó a él. Escúchame esto, al que te da sin cobrarte nunca lo que te da. La sabiduría que no proviene de Dios, si alguien quiere una sabiduría, escúchame, siempre tendrá un costo. Siempre. Pero en Dios la sabiduría es un regalo de Dios. Dios le dio sabiduría a Salomón para gobernar un pueblo, una nación. ¿Usted ha leído el libro de los Proverbios que está en la Escritura? Si no lo ha leído, o aunque ya lo haya leído, yo le invito a que usted pueda leerlo varias veces durante el año. ¿Quién escribió los Proverbios? Son 30 capítulos nada más los que hay, 30 o 31, no recuerdo.
¿Quién escribió esos proverbios? El mismo hombre que le está pidiendo a Dios sabiduría, Salomón. Él escribió los proverbios. Si usted empieza a leer los proverbios, usted va a leer proverbios de Salomón. Ahora, si usted lee proverbios, los primeros 4 capítulos de proverbios hablan de sabiduría. Por darle un ejemplo, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respetar a Dios. Proverbios 1:7. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios también dice que la sabiduría y la inteligencia son hermanas. O sea, van de la mano una con otra. Proverbios 3:13. Solo le estoy leyendo algunos versículos que trae ahí. Pero los primeros 4 capítulos de Proverbios hablan de sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene ¿qué? La inteligencia. Bienaventurado. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Esto implica que Dios está dispuesto a llenar tu vida de sabiduría. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones y cuando las cosas no nos han salido bien, nos hemos dado de topes en la pared, como decimos? Y nos reprochamos tantas cosas como el decirnos, ¿qué estaba yo pensando cuando hice eso? Y muchas otras frases nos podemos achacar porque decimos, ¿cómo fui a hacerlo? ¿Cómo fui a esto? ¿Cómo fui a aquello? ¿Cómo no pensé que podía pasar esto? ¿Cómo no? Ni siquiera me pasó por aquí. Por eso la sabiduría es la habilidad práctica para aplicar los principios de Dios en tus decisiones diarias. La sabiduría es muy importante. Hay personas que han llevado su vida a un dolor y a una frustración que les marca en los años venideros simplemente por haber tomado una mala decisión. ¿Cierto o no? Ejemplo, dice la Escritura que si te juntas con los necios, serás quebrantado. Es decir, si te juntas con la maña, para que me entiendas, serás quebrantado, serás herido, serás lastimado. Es un principio de Dios. La Escritura dice, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Es un principio de Dios? ¿Sí o no? Son principios de Dios. Entonces, si tú conoces los principios y los aplicas, tomarás buenas decisiones. Serás inteligente, serás sabio. Sabe que muchas veces la vida del hombre comete errores y la forma de justificarse es que decimos, ay, es que la presión estaba bien fuerte, ay, es que yo pensé solo una vez y no va a pasar nada, ay, es que
por muchas causas como esas, se tropieza. Y esos tropiezos te pueden marcar mucho tiempo en la vida. Ejemplo, entre señoritas o entre jóvenes, imagínate que una le cuente a la otra: ay, no pasa nada, yo ya lo hice como unas tantas veces, nada más tienes que cuidarte aquí y acá y allá y allá. Cuando no eres sabio, esa otra que ha estado escuchando y que no ha pisado esos terrenos, se atreve a pisarlos. Y oh sorpresa, a la primera le pasó. Dígame si esa historia no se ha visto. ¿Por qué? Porque las malas relaciones corrompen tus buenas costumbres. Porque el principio, júntate con necios y serás quebrantado. Estoy poniendo solo un ejemplo. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y muchas veces lo que vivimos es consecuencia de nuestras propias decisiones. Es más, déjame decírtelo así. A veces la gente le quiere echar la culpa al diablo. A veces el diablo no tiene nada ni que ver en lo que hiciste. Fue tu decisión propia. Te metiste donde no debiste. No obedeciste cuando te marcaron, te indicaron. Y ya cuando las cosas te salen mal, entonces o le echas la culpa al diablo o le echas la culpa a Dios que no te ayuda. ¿Cierto o falso? Y la pregunta es para usted y para mí: ¿acaso Dios deseaba eso para usted? No, porque la Escritura dice que Él tiene pensamientos de bien para ti. Así es que la invitación es que usted y yo tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Es pedir a Dios sabiduría. El libro de Santiago dice: pide sabiduría que a nadie, escúchame esto, a nadie le será negada. A nadie. A veces no te atreves a pedirle a Dios algunas cosas porque crees que no eres digno o que a ti no te va a tocar repartición. Pero hablando de sabiduría, la Escritura dice claramente que pida sabiduría que a nadie se le niega. A nadie se le niega. Entonces se da cuenta que caminar con Dios no es solo estar un rato en una reunión, no es solo, como muchos creen, darte golpes de pecho. No, caminar con Dios es buscar a Dios, es caminar con Él en todo lo que haces, en donde te mueves, en tu trabajo, en tu escuela, con tus amistades, con tu familia. La Biblia dice que Él cuida tu acostar y tu levantar. Él cuida tu entrar, tu salir y tu entrar. La Biblia dice que Él conoce todo de ti. Él conoce aún antes de que tú hables las palabras que ya vas a decir. La Escritura dice que Él conoce lo más profundo de tu corazón. Aun cuando tú no se lo has dicho tal vez muchas cosas a nadie, Él conoce tu corazón. Él sabe qué te duele, el qué te alegra. Él sabe si tú traes por ahí atravesado un enojo, una amargura con alguien, un resentimiento, etcétera, etcétera. Él sabe todo. Es más, déjame decirte algo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? A veces
Usted ha dicho, yo nunca haría eso, yo nunca diría esto. ¿Y te ha sucedido que lo que dijiste que no harías o no dirías, un día ya lo hiciste o ya lo dijiste? Y dices, ¿sabes por qué? Porque ahí puedes comprobar que el corazón del hombre es engañoso. A veces ni tú mismo te conoces. Por eso necesitas que Dios te ayude. Por eso necesitas que traiga a ti entendimiento y sabiduría. Necesitamos de Él. Salomón fue puesto por rey. Si Dios lo colocó ahí, Dios lo dotó de lo necesario para gobernar. Escúchame esto: si Dios te hizo padre o madre, aun cuando sientes los cocolazos con los hijos, Dios te dio la capacidad y puede darte la capacidad para gobernar, guiar, dirigir a tus hijos. Joven, si Dios te ha dado una oportunidad de entrar a una universidad, a una preparatoria, y estás ahí en medio y ya sientes que no puedes, escúchame esto: Dios te puso ahí. Ahora pide sabiduría, porque si Él te puso ahí, así como puso a Salomón ahí, Él le dio lo que necesitó porque lo pidió. Pues tú puedes pedir la sabiduría que te hace falta, la inteligencia para seguir avanzando. Te dio un trabajo y a veces dices, Señor, yo no sé cómo hacer esto. A veces es complicado. A veces siento la presión. Señor, a veces tratar con la gente es bien difícil. Esto, lo otro. Si Dios te dio la oportunidad de estar en ese lugar, entonces pide sabiduría, porque Dios te dará la capacidad. Ese es el Padre lleno de gracia. Sientes batalla a veces alrededor con los que estás, la tentación, pide sabiduría y Dios te va a ayudar. Dios te va a librar de las cosas. Salomón pidió sabiduría para ejercer correctamente la posición que Dios le había dado como rey hacia ti. Así que pide sabiduría y lo harás bien, lo harás con excelencia. No eres perfecto, escúchame. Esa es una cosa que a mí me encanta enfatizar. Cuando alguien sabe que tú estás buscando a Dios, te ponen la lupa y están esperando en qué momento fallas para quererte señalar y acabar. No somos perfectos, pero sí podemos ser mejores con la sabiduría y la gracia de Dios, porque la Escritura dice que Dios nos va transformando, renovando de gloria en gloria y de poder en poder. La Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La presencia de Dios, la palabra de Dios, el conocer a Dios va a renovar tus pensamientos, tu manera de ver la vida, tu manera de pensar, tu manera de hablar. A Pedro le dijeron: tú andabas con él porque hablas como ellos hablan. Que te conozcan porque andas con Dios. Que te conozcan porque caminas con Dios. Salomón honró a Dios pidiéndole sabiduría para gobernar donde le había colocado. Y Dios honra a los que le honran a Él. Primera de Samuel 2:30, escuche lo que dice. Por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, Primera de Samuel 2:30, creo que me equivoqué, déjeme ver. Segunda de Samuel 2:30. No, tengo mal mi cita, pero tengo otra cita. Salmo 128. Salmo 128. Y mire cómo Dios se encarga de
de honrarle cuando usted camina en sabiduría y en inteligencia con su sabiduría de Él, cuando usted se la pide. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El que honra a Dios, el que obedece a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Este tipo de beneficios tú recibes por pedir sabiduría. Pida sabiduría. Clame a Dios. Pida su ayuda. Siempre Él estará dispuesto a bendecirle y ayudarle. ¿Qué asunto hoy te agobia? ¿Qué situación vives hoy que tal vez te ha estado cargando en tu corazón? ¿Qué es lo que te ha afligido? ¿Qué es lo que hace falta para que tu vida encuentre sentido y propósito? Pues déjame decirte que la sabiduría de Dios abre tu entendimiento, te permite ver lo que a veces sin ella podrás alcanzar a mirar. Pida usted sabiduría a Dios. Pídala. Pastor, ¿puedo pedirle sabiduría a Dios para saber cómo mejorar mi negocio? Sí. Pastor, ¿puedo pedir sabiduría para saber cómo puedo hacer mejor las cosas en mi casa? Sí. Pastor, ¿puedo pedir sabiduría a Dios para saber cómo quitarme a estos que a veces son latosos? Sí. ¿Por qué no toma un momento ahí en su lugar y solo para no distraerse cierra sus ojos y le dice: Padre, necesito tu ayuda. Es real que hay muchas cosas que hemos hecho, Señor, sin considerarte, porque a veces creemos ser autosuficientes y capaces. Es probable que tengamos experiencia en algunas cosas al paso de la vida, pero tu palabra me dice: no te fíes de tu propia prudencia. Nadie mejor que tú, Señor, nos puede ayudar a tomar las mejores decisiones día a día. Padre, ayuda a aquellos que en este tiempo, a causa de malas decisiones, su corazón hoy se siente cargado, se siente abrumado, se siente tal vez hasta perdido, confundido. Y dale sabiduría, dale la capacidad, como dice Santiago, esa sabiduría que viene de lo alto, de la misma presencia del trono del Padre. Y que podamos, Señor, caminar en la vida cada día mejor, para librarnos de cosas que no has tú preparado para nosotros, que no están en tu plan y en tu propósito, sino que caminemos, como dice tu palabra, en aquellas cosas que tú has preparado para cada uno. Libra, Padre,
de atadura, de compromisos, de deudas. A aquellos que por malas decisiones, por falta de sabiduría, hoy se encuentran en una situación complicada. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Libra a todo aquel que hoy está en una situación difícil a causa de malas decisiones. Restáurale, renuévale, levántale. Te lo pedimos, Padre, esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre.